Este es un discurso jasídico del Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson de bendita memoria, del año Tovshin Aleph, 1941. Este discurso es el primero que surgió, salió y publicado en una serie de revistas que duraron como 4 o 5 años, que se llamaban Akriya Vaketusha, el llamado y la santidad. Este discurso fue el primero que salió publicado en esas revistas, y en la práctica del año Tovshin Aleph 1941 hay 4 discursos nada más que están vinculados uno con el otro. Estos 4 discursos que nosotros iremos estudiando a lo largo de 4 semanas, estos 4 discursos, si bien tocan diferentes temas, pero el tema, digamos, el denominador común entre los 4 discursos es el concepto de Mesiras Nefesh. Mesiras Nefesh literalmente significa la entrega del alma, pero es el sacrificio que todo Yehudí tiene frente a Dios. Y la idea de estos discursos es explicar cómo ese sacrificio en la práctica es algo natural, esencial en todo Yehudí, sin excepción. En este primer discurso, el Frierdiker Rebbe, como dijimos anteriormente, toca varios temas, pero empieza a dar apertura, digamos, a este concepto de entender cuál es el verdadero valor de un Yehudí. Uno podría pensar que como seres humanos somos superiores a los animales, tenemos intelecto frente a las emociones, que el tema se va a tocar también. Uno podría pensar que hay alguna virtud de Abraham, Yitzhak y Jacob, que somos descendientes de ellos y todo lo que ellos hicieron por Dios, etc. Pero en la práctica, el Frierdiker Rebbe va a explicar, Atem ameat mikolo amim. Dice la Toira, ustedes son la minoría de entre todos los pueblos. La Toira cuenta, no porque ustedes son muchos, Dios los desea. Ustedes son la minoría entre todos los pueblos. Y el rey va a explicar que la palabra me'at no significa solamente minoría. Tiene otro significado también, que es el concepto de bitul, anulación, que es la idea de la entrega de la persona hacia Dios. En el momento en que fue dicho este discurso, fue explicado, escrito del discurso, etcétera, publicado, obviamente hay que entender el contexto, plena Segunda Guerra Mundial, 1941, y el Frierdiker Rebbe está tratando de dar fuerza, de dar aliento a los Yehudim, etcétera, con toda la situación que se vivía en esa época. Entonces uno podría entender que Mesiras Nefesh, el sacrificio por Dios, literalmente significa la entrega de la vida. Hoy en día, gracias a Dios que no hay persecuciones, y hay un mundo libre, etcétera, ¿cuál es la idea de Mesiras Nefesh? Nefesh es Ratzon, es voluntad, que el Rebbe le va a explicar. Es decir, cuando uno entrega su propia voluntad a Dios, este es el asunto de Mesiras Nefesh hoy en día. Vamos a comenzar. El Rebbe empieza este discurso con una frase de la Gemara del Talmud. Dios no viene con complicaciones a sus criaturas. Es decir, Dios no viene con peticiones muy grandes que no tienen ningún fundamento y las criaturas no las pueden cumplir. Una de las ideas básicas en el pensamiento jasídico al respecto de Dios es todo lo que Él nos pide, antes de pedirlo incluso, nos da la capacidad para que podamos cumplir esa cosa que nos pide. Si no, sería cruel. Él sabe, por supuesto, qué es lo que somos capaces de hacer y qué es lo que no somos capaces de hacer. Entonces, si nos pide algo que no somos capaces de hacer, nos está, como se dice, nos está mandando al muere. Es imposible cumplirlo. Y Él sabe muy bien que no lo podemos hacer. Entonces, Dios no viene con complicaciones y con peticiones imposibles a sus criaturas. En el Midrash dice sobre esta frase que Dios no viene con trabajos pesados, digamos, a sus criaturas en términos de que no las puede cumplir. Obviamente todos tenemos una vida y a veces hay dificultades y a veces hay dificultades pesadas, etc. Pero la cuestión es que tenemos que saber, de entrada podemos superar cualquier dificultad que se nos ponga en el camino. ¿Por qué? Porque la regla es, Dios no viene con dificultades imposibles a sus criaturas. Dios no viene a las criaturas según su fuerza, su capacidad divina. Uno encuentra que cuando Dios entregó la Toira al pueblo de Israel, si Dios hubiese venido a ellos con la fuerza de su poder, con su verdadero poder divino, nadie hubiese soportado semejante revelación. Como está escrito en la Toira misma, si nosotros continuamos escuchando, como relató Moishe Rabbeinu, la Toira, al final de la Toira, Moishe explica el evento de la entrega de la Toira. Moishe mismo cuenta que la gente se le acercó y le dijo, si nosotros seguimos escuchando a Dios, nos vamos a morir. Entonces el poder divino es tal, es infinito, que ninguna criatura lo podría soportar. Entonces si Dios viniese a la criatura según la capacidad divina, entonces no la podría soportar.
sino que Dios viene a la criatura según su propia capacidad de la criatura, como está escrito. La voz de Dios en la fuerza, no dice en su fuerza, la fuerza divina, sino en la fuerza, es decir, según la fuerza de cada uno de nosotros. En otras palabras, Dios nos exige solamente de acuerdo a lo que somos capaces de cumplir. De aquí se entiende que el hecho de que Kadosh Baruj Hu Dios dio la Toira y las mitzvahs y los preceptos es de acuerdo a nuestra fuerza, nuestra capacidad. Tenemos la posibilidad de cumplir, observar la Torah y las mitzvot que nos fueron entregadas. Y a pesar de que la observancia de Torah y mitzvahs con temor al cielo, como corresponde, es un trabajo grande y la persona se tiene que esforzar, etc. Sin embargo, sabemos, la regla es que Dios no exige sino según nuestra capacidad. La Torah y las mitzvahs refinan a quien las observa, a quien las cumple. Como dice en el Midrash, los preceptos no fueron entregados sino para refinar a las criaturas. Dios nos dio las mitzvahs, de vuelta, para refinar y purificar, etc., a las criaturas. Cada mitzvah tiene un contenido diferente que según ese contenido refina a la criatura de acuerdo a cómo esa mitzvah refina. Cada mitzvah tiene un contenido de refinamiento. En adición a que todas las mitzvahs tienen una kavana, una intención, una razón de ser, un porqué. Por ejemplo, ahora voy a traer varios ejemplos. Mitzvah de mezuzah. Mezuzah es colocar un pergamino en las puertas, en las jambas de las puertas. ¿Cuál es la idea de esta mitzvah? La idea es que la casa y todo lo que está en la casa le corresponden y le pertenecen a Dios. La mitzvah de Hala significa separar una parte de la masa que se le entregaba al Kohen, y hoy en día, por diferentes razones, no se entrega al Kohen, se quema. Pero ¿cuál es el contenido de la mitzvah de Hala? La kavana, la intención de la mitzvah de Hala, que hay que dar una porción de lo que uno tiene a aquellos que se esfuerzan y trabajan exclusivamente en el servicio a Dios. En la época antigua eran los koyanim, los sacerdotes. Hoy en día hay que saber que hay que dar una porción de lo que uno tiene a quienes se ocupan del estudio de Torah y la observancia de mitzvahs específicamente para enseñar, etc. Aquellos que sirven en la Avodas Hashem, en el servicio a Dios. Así también, cada mitzvah tiene una kavana, una intención particular de esa mitzvah, una fuerza diferente para refinar a cada criatura. Entonces, todas las mitzvahs son refinamiento. Cada mitzvah tiene un refinamiento particular de esa mitzvah. Todo esto se logra con mucho esfuerzo. A pesar de todo esto, Dios entregó la Torah justamente a Bnei Israel, al pueblo de Israel, a pesar de que los Malachim, los ángeles, pidieron la Torah, como está escrito, los ángeles se quejaron a Dios cuando Dios quiso entregar la Torah y le dijeron, deja o entrega tu gloria en los cielos, la Torah es para nosotros, dijeron los ángeles, y Dios, sin embargo, Dios no se la entregó a ellos, sino justamente a Bnei Israel, al pueblo de Israel, como está escrito, Anoiji asisi eretz ve Adam alea barasi, yo creé la tierra, dice Nishaya, y al hombre sobre ella lo creé. La palabra creé se dice dos veces acá. Anoiji asisi eretz, yo hice la tierra, ve Adam alea barasi, y al hombre sobre ella lo creé. La palabra Hashem creó el mundo entero para la persona, para el ser humano. Y al hombre Dios lo creó. ¿Para qué? Barasi, para cumplir mitzvot. La palabra barasi en hebreo, cuando uno suma las letras de esa palabra, suma exactamente igual que 613, que son las mitzvot. Tariag mitzvot, hay 613 mitzvot. Es decir, que Dios hizo la tierra, de Adam alea barasi, y al hombre sobre ella. ¿Para qué lo puso al hombre sobre la tierra? Barasi, para cumplir 613 preceptos. Este es el capítulo número 1, Kitsu, resumen. Dios exige de la persona hacer solamente de acuerdo a lo que la persona es capaz de hacer. La Torah y las mitzvahs refinan a la persona, y Dios dio la Torah solamente para el pueblo de Israel y no a los malachim, no a los ángeles. ¿Veis? 2. Dios le da la fuerza a cada uno de nosotros para cumplir Torah y mitzvahs, para proyectar todas las proyecciones a través de Torah y mitzvahs, a través de la observancia y el estudio de Torah, en adición a las proyecciones de Torah y mitzvahs sobre la persona misma, como mencionamos anteriormente, que hay un refinamiento específico de cada mitzvah sobre la persona. En adición a esto hay proyecciones divinas en el mundo a través de Torah y mitzvahs, porque cada mitzvah está investida en cosas materiales, y a través de la mitzvah se transforma esa cosa material en lo cual está investida la mitzvah
en recipientes para Dios. Es decir, uno toma una vaca y la degüella como corresponde, y le saca el cuero, y escribe en el pergamino con el cuero, etc., y hace un Sefer Torah, hace una mezuzá, hace tefilin, y con esto está utilizando el mundo material y santificando, elevando el mundo material para transformarlo en un recipiente para la presencia de Dios. En ese mundo material, es decir, revelar la presencia de Dios en el mundo a través de cumplir una mitzvah. ¿Qué significa, en resumen por lo menos, en términos sencillos, revelar la presencia de Dios a través de una mitzvah? Cuando uno se coloca los tefilin, cuando uno coloca la mezuzá en la jamba de la puerta, ¿por qué lo está haciendo? La única razón por la cual uno lo hace es porque Dios mandó a hacer esto. A nadie se le ocurriría de repente, de hecho lo vemos en la práctica, en ningún país, ninguna ley, ningún código civil, penal, etcétera, de ningún tipo, se ocurre hacer cosas raras. Agarrar un pergamino y ponerlo en la jamba de la puerta. ¿A quién se le ocurrió? A nadie. Dios explicó en la Torah que en el Shema Israel y serán estas palabras en las jambas de tus puertas y tus portales, etc. Esto es lo que Dios quiere, entonces lo hacemos. Quiere decir que cuando cumplimos la mitzvah en la práctica, estamos revelando en el mundo material que estamos haciendo una actividad solamente porque Dios mandó a hacerla. Después, detrás de esa actividad hay una intención, hay un beneficio, que está todo bien. Pero en la práctica, ¿por qué lo hiciste? Porque a Dios se le ocurrió hacer esa cosa. Después Dios dijo que a través de esa cosa vas a tener bendiciones, está perfecto. Recompensa en el mundo por venir, está perfecto. Pero en la práctica, a través de hacer esa acción, estamos revelando que hay un Dios que mandó a hacer tal o cual cosa. Esto es una revelación divina. Por lo menos en un nivel sencillo. La cuestión es que Dios entregó la Torah y la fuerza para cumplir la Torah solamente al pueblo de Israel. Esa fuerza de refinar el universo entero, tomar el mundo material, etcétera, elevarlo y hacerlo un recipiente para Dios, explica el Rebbe que Dios entregó esa fuerza a Bnei Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tiene koyach shel mesiras nefesh, como dijimos en la introducción, tiene la fuerza del sacrificio. Esto es lo que Moshe Rabbeinu le dijo al pueblo de Israel hacia el final de la Torah. No porque ustedes son mayoría, más que todos los otros pueblos, Dios desea a ustedes y los elige a ustedes, porque ustedes son la minoría entre todos los pueblos. No vengas a decir porque somos mejores, porque somos más altos, más bajos, más gordos, más flacos. No, ustedes son la minoría entre todos los pueblos. La intención de estas palabras de Moshe Rabbeinu es que Dios le dio al pueblo de Israel la Torah, no porque hay en ellos fuerzas interiores, intelecto y emociones, más que entre todos los otros pueblos. No necesariamente el intelecto del Yehudí es más grande, por así decir, más capaz que el intelecto de un no Yehudí. No necesariamente la capacidad emocional de un Yehudí es mayor que la capacidad emocional de un no Yehudí. No es esta la cuestión. Como es sabido que el judío tiene tres almas: Nefesh Tivis, el alma natural, que se llama también Nefesh Bahamis, el alma animal; Nefesh Sichlis, el alma intelectual, cuya raíz espiritual, acá el Rebbe lo dice así, no voy a explicar porque no es el asunto del discurso explicar todas estas cuestiones, pero es una cuestión mística, digamos, el alma intelectual cuya raíz es Pnei Adam Sheba Merkava, el rostro del hombre en la carroza celestial. Y Yehezkel, al comienzo del libro de Yehezkel, en su profecía, ve una carroza celestial donde había diferentes animales y diferentes cuestiones, etcétera, ángeles yendo, viniendo. La cuestión es que en esa carroza ve rostros. Y uno de los rostros que ve es un Pnei Adam, es el rostro de un hombre, que cada una de las criaturas que estaban ahí tenía rostros. Y uno de los rostros era un rostro de un hombre. En la raíz espiritual del alma intelectual de cada uno de nosotros, es decir, la capacidad intelectual de cada uno de nosotros. Antes hablamos de un alma natural, que es el Nefesh Bam, es un alma animal, que más adelante vamos a decir que es la cuestión emocional en cada uno. Los animales también tienen emociones. De hecho, el perro se llama Kulo y Leif, Kelev. En hebreo es Kulo y Leif, todo corazón. Kelev es perro, Kulo y Leif. Son las mismas letras, básicamente. Ejemplificando la idea de que los animales tienen emociones, claro que sí. Ahora, Nefesh Sichlis, el alma intelectual, es algo que surge de Pnei Adam, es la cuestión humana, valga la redundancia, del ser humano.
Y hay un tercer asunto, Nefesh Elokis, el alma divina, cuya raíz es Me'adam Elyon, de la misma visión que ve Yehezkel, que hay un hombre supremo sentado sobre el trono, etc. Como está escrito, aquí se Adam, sobre la imagen de un trono, Yehezkel vio la imagen de un hombre sentado ahí. Este es Nefesh Elokis, es el alma divina, que como dice en el Tanya, que le cambia mal mamish, es una porción de Dios en lo alto, y es Nefesh Hashem be Israel, es el segundo alma en el pueblo de Israel, específicamente hablando. Estas dos primeras almas, el alma natural y el alma intelectual, son diferentes en un Yehudí como son en el resto de las naciones del mundo. ¿Por qué? No está explicado acá en el Maimar, no es el asunto del Maimar, pero la idea es básicamente que en el mundo hay diferentes fuerzas, diferentes formas en que Dios creó el universo entero, con diferentes raíces espirituales. Hay una raíz espiritual que se llama Kedusha, santidad. Hay una raíz espiritual que se llama Klipa, impureza. Klipa literalmente significa cáscara. Pero en esa cáscara misma hay diferentes formas. Está Klipa Tumeya, la impureza impura, básicamente la cáscara impura, de lo cual surgen todos los animales impuros. Así explican el Tanya, el Alter Rebbe ampliamente. Y está Klipas Noiga. Klipas Noiga significa una cáscara brillante, que tiene una capacidad de elevarse en santidad o lo opuesto, ser descendida a la impureza. El Yehudí surge de Kedusha, de santidad. Una persona que es idólatra totalmente y totalmente alejada de Dios, negadora, etc., surge de Shalosh Klipas Atmeyas. Las tres cualidades impuras, más impuras que hay, se llaman cáscaras impuras, son tres niveles, no importa. Una persona no judía, que está vinculada a Dios, etc., Bnei Noyach, que quiere cumplir la Toira como Dios mandó para los no judíos, etc., ese es Klipas Noiga. Es una cáscara brillante que tiene capacidad de elevarse en Kedusha, en santidad. Aún así, con esto explicamos lo que está diciendo el Rebbe acá, que incluso las dos primeras almas del alma natural, las cualidades emocionales y las cualidades intelectuales en el Yehudí, tienen una raíz diferente, pero se expresan en el mundo de la misma manera. Depende de cada uno revelar esas cualidades interiores. En particular, el Nefesh Elokis, el alma divina, que es una porción de Dios en lo alto, literalmente, como dice el Alter Rebbe en el Tanya, está compuesta de intelecto y cualidades de Kedusha, de santidad, como explicamos anteriormente. De vuelta, el Rebbe no explica todo este detalle. Estos niveles de Kedusha, Klipas Noiga, Shalosh Klipas Atmeyas, es decir, santidad, cáscara brillante, y los tres últimos niveles de cáscara impura. El Rebbe no explica esto. Está explicado en diferentes lugares en Hasidus. El alma divina, entonces, está compuesta también de intelecto y emociones, de Kedusha, de santidad, que son dos niveles del Nefesh Elokis. Nefesh Elokis y Yetzer Toiv. Ahora explico estos niveles. El alma divina y la inclinación al bien. El alma divina tiene intelecto, que es Chochma, Bina y Das, sabiduría, entendimiento y comprensión, y Yetzer Toiv, y la inclinación al bien, son cualidades emocionales, para hacerle bien a otro, etc., para cumplir las mitzvahs en la práctica. Entonces, ¿qué niveles definió acá el Rebbe? El Rebbe definió básicamente dos niveles. Seichel, Midois. Seichel significa intelecto, Midois significa emociones. El alma divina tiene Seichel y Midois. El alma animal tiene Seichel y Midois. Ambas tienen las mismas cuestiones y están constantemente en conflicto en el interior de la persona. Seichel Midois, el intelecto del alma divina, se llama Nefesh Elokis. Le ponemos ese nombre, alma divina. Las cualidades emocionales del alma divina le ponemos Yetzer Toiv, inclinación al bien. El alma animal, por el otro lado, el intelecto del alma animal la vamos a llamar Nefesh Sichlis, un alma intelectual. Y las emociones del alma animal lo vamos a llamar Nefesh Tivis, un alma natural, Nefesh Bamis, un alma animal. Están en conflicto, son paralelas, digamos, en conflicto. Entonces el Rebbe explicó, primero que nada trajo un pasuk. El versículo decía, no, porque ustedes son muchos, Dios los eligió a ustedes, de entre todos los pueblos. Ustedes son la minoría. Ustedes son la minoría. Después, dijo el Rebbe, que no porque ustedes tengan fuerzas espirituales, interiores, el pueblo de Israel, etc., es que Dios, es decir, intelecto y emociones, es que Dios los eligió. No. Y después se explicó, a pesar de que la raíz espiritual del pueblo judío y de los no judíos es diferente, como yo expliqué, Kedusha, Klipas Noiga, Shalosh Klipas Atmeyos, santidad, cáscara brillante, tres cáscaras impuras, etc. Aún así,
son diferentes, pero se expresan en este mundo de la misma manera. Vos ves un ser humano judío y un ser humano no judío y son iguales. Incluso el Alter Rebbe dice, acá no lo trae el Rebbe, Nitme bechumriuso, y son iguales los cuerpos, son muy parecidos. En la práctica, ¿por qué es así? Para que exista el libre albedrío. Si uno fuese mejor que el otro realmente, entonces no habría posibilidad de decir, yo soy judío, no soy judío. Mirá, es como decir, yo soy un libro o soy un gato, un perro. No, son cosas diferentes. No hay elección entre uno y el otro. Son cosas diferentes. ¿Qué quieres, un gato o un libro? No tiene nada que ver una cosa con la otra. No podés comparar. Entonces, somos todos iguales. Somos todos iguales. Y esto es lo que dice el Rebbe acá. Loi merubhem, no porque ustedes tengan más capacidades. Roi beharbe significa muchos. Pero acá el Rebbe está explicando, no porque ustedes tengan más capacidad, mayor capacidad, ¿no? Atemameat, todo lo contrario, ustedes son minoría, menos. Todo lo contrario, como vamos a explicar qué es lo que quiso decir el Rebbe, que ese concepto de Mesirus Nefesh, justamente como yo dije en la introducción, el sacrificio por Dios. Entonces el Rebbe explicó después la raíz espiritual de cada uno de ellos y cómo se expresa aquí abajo en este mundo, eso lo agregué yo. Con todo esto, Dios le dio la toira y las mitzvahs al pueblo de Israel, no porque tienen estas cualidades en sus capacidades interiores. Como dijimos anteriormente, primero dijimos somos todos iguales, después dijo la raíz espiritual es tal o cual, después dijo, pero por eso entregó la toira, porque tiene esa raíz espiritual, no porque tengan seichel y midis, intelecto y emociones, que son en el pueblo de Israel en forma diferente de como son en las otras naciones, sino porque atem ameat mikolo amim, ustedes son la minoría. Entonces, ¿hay capacidades interiores diferentes? Sí, claro. ¿Por qué? Porque surgen de acá, surgen de allá, de kedusha, de santidad, o de este nivel, del otro nivel. ¿Pero por eso Dios elige al pueblo de Israel? No. El concepto de me'at, poco, atema me'at mikoloami, ustedes son la minoría entre todos los pueblos, ¿qué significa ese concepto de bitul? Anulación, con Mesirus Nefesh, con entrega del alma. Que esto se encuentra solamente en Bnei Israel y no existe en ninguna de las otras naciones. ¿Qué significa Mesirus Nefesh? ¿Qué significa el concepto de sacrificio? El concepto de sacrificio se llama bitul haratzon, anular la voluntad. Nefesh, la palabra Nefesh en general se traduce como alma, pero acá en este contexto Nefesh quiere decir Ratzon, también voluntad, como está escrito Ein nafshi lo amazeh. Dice Irmiyahu, mi alma no es con este pueblo. ¿Qué significa eso? ¿Qué está diciendo Dios a través del profeta? Es decir, Retzoini, mi voluntad no está con este pueblo. Se alejaron de la toira, se alejaron de las mitzvahs, etc. Con toda la historia del Sefer Irmiyahu, del libro de Irmiyahu, que es muy triste. Entonces, ahí conectamos Nefesh con Ratzon, alma con voluntad. Concepto de Mesirus Nefesh, ¿qué significa la entrega y sacrificio? Significa Mesirus Ratzon, entregar la voluntad, es decir, entregar la voluntad a Dios, la voluntad propia de uno mismo hacia Dios. Y este es el concepto de bitul, anulación de la voluntad propia, que trasciende esa anulación lo que uno comprende humanamente y posiblemente, digamos. Más allá de lo que uno entiende, uno entrega totalmente y anula su propia voluntad frente a la voluntad de Dios. Y este es el concepto de Naase Benishma. Haremos y escucharemos, que el pueblo de Israel dijeron en el momento de la entrega de la Toira. Nace, vamos a hacer. Esto significa una entrega con anulación completa a la voluntad divina. Vamos a hacer lo que vos digas. Una entrega completa al Ein Sof, al infinito, que es el Baal HaRatzon, que tiene esa voluntad. Mi voluntad yo la entrego frente a la voluntad de Dios. Este hecho de haber precedido nace antes de Nishma, antes de haremos, haremos y después escucharemos. Primero dijimos haremos y luego dijimos escucharemos. Este es el concepto de Kabbalah Soil, aceptar el yugo del cielo para cumplir todo lo que Hashem mande. Y por este Mesirus Nefesh, por esta entrega justamente que Dios bendito sea, entregó la Toira al pueblo de Israel. Este es el segundo capítulo, Kitzur, resumen. La fuerza para que podamos cumplir Toira y Mitzvahs, con todas las dificultades que eso lleva involucradas, Dios la entregó a Bnei Israel. Esta fuerza al pueblo de Israel, esta fuerza viene del Nefesh Olekis, del alma divina, que Dios entregó al pueblo de Israel, en adición a las otras almas, es decir, la natural, que ya explicamos que es la cuestión emocional, y la intelectual. Kabbalas Oil, existe el concepto de aceptación del yugo del cielo. El pueblo de Israel dijo cuando fuimos a recibir la Toira, Naase Benishma.
Haremos y luego escucharemos. La historia en el Midrash, si bien el Rebbe no la trae acá, es famosa, que antes de la entrega de la Toira al pueblo de Israel, Dios ofreció la Toira a todas las naciones. Ofreció a una nación y la nación preguntó: ¿y qué dice la Toira? No robarás, nosotros robamos. ¿Y qué dice a otra nación? ¿Qué dice la Toira? No matarás, nosotros matamos. Cuando fue al pueblo de Israel, ¿qué dijo el pueblo de Israel? Nace Benishma. Nos preguntó qué decía. Haremos y luego escucharemos. Este es el concepto de Mesirus Nefesh que se encuentra en el pueblo de Israel en forma totalmente diferente que como es en los otros pueblos. De hecho, los otros pueblos ni siquiera están obligados a hacer Mesirus Nefesh. No hay una mitzvah de Mesirus Nefesh, un precepto de Mesirus Nefesh en las otras naciones. Con esto el Rebbe explicó que no porque tengamos mayores capacidades es que Dios nos entregó la Toira. No porque nuestra raíz espiritual sea de aquí o de allá es que Dios nos entregó la Toira. Sino que ustedes tienen Mesirus Nefesh. Entrega por Dios. 3. La observancia de la Toira y las mitzvahs en el momento del exilio se transforma en algo extremadamente difícil. Muy difícil. Al punto de que la observancia de las mitzvahs en la práctica viene con muchísima dificultad, porque hay impedimentos y dificultades que molestan e impiden, quitan la posibilidad de cumplir las mitzvahs en la práctica. Nunca olvidemos el contexto de los discursos 1941, con todo el problema que había en Europa, etc. Y en particular, avoida en Torah Mitzvot, no solamente la observancia de Torah Mitzvot en general, sino que avoida, es decir, servir y trabajar, sentirlo como parte de uno mismo realmente. Para esto es necesario comprensión y un despertar de las cualidades emocionales, y esto es solamente posible cuando la persona tiene menujas aleif, cuando la persona tiene tranquilidad en el corazón, tranquilidad en el intelecto. Pero en el momento del exilio, en adición a los sufrimientos materiales, físicos, y que el alma tiene y la persona tiene, porque tiene que hacer un trabajo muy duro, como dice la Toira, con esfuerzo de tu frente, con el sudor de tu frente vas a comer pan. Acá el Rebbe parafrasea ese versículo. Y las terribles dificultades que hay para conseguir parnasa, sustento. En adición a todo esto, además de esto, hay shiflus, hay bajeza y una depresión, una tristeza muy grande. Así también fue en la época de Moshe Rabbeinu y en el exilio de Mitzrayim, que también en Mitzrayim fue un golus, un exilio muy duro, como está escrito, que el pueblo de Israel tenían cortos de espíritu, trabajo muy duro, pero el pueblo de Israel se elevaron a través de los milagros, de las 10 plagas y la apertura del mar y recibir la Toira. También fue un golus muy difícil, un exilio muy difícil. En el momento en que el Beis Hamikdash, el templo, estaba construido, el pueblo de Israel estaba en un nivel espiritual extremadamente elevado. Eran muy importantes, como es sabido que todas las naciones venían a ver el edificio que construyó Shlomo Amelech, el rey Salomón. Ahí podían cumplir Torah mitzvahs con amplitud, como está escrito que cada persona estaba bajo su higuera, bajo su viñedo y bajo su higuera, y el pueblo de Israel estaban en la tranquilidad, en la paz absoluta, en la satisfacción total, no tenían ningún problema. Estudiaban Torah, cumplían mitzvahs y tenían revelación divina en el mundo. El Beis Hamikdash, el templo estaba construido, bajaba un fuego del cielo, consumía los corbanos, las ofrendas, era otro tipo de vida. Pero en el momento del exilio, cuando se crea un Helen Vehester, un ocultamiento completo, hasta que en estas generaciones, que esta generación se llama Ikvese de Mashiach, los talones de la venida de Mashiach, cuando la oscuridad cubre la tierra, y como está escrito, Al Bishomaim Kadrus, voy a vestir al cielo de oscuridad, que esto es una oscuridad redoblada. La oscuridad cubre la tierra, y incluso el cielo está oscuro también. Hay muchísimas, en las palabras de Frierdiker Rebbe, oiktzim, hay quienes pinchan, hay muchas espinas, y quienes perforan y pinchan y hacen sufrir y oprimen a los temerosos del cielo y a aquellos que son cuidadosos con la observancia de la Toira. Ellos perforan como un hierro afilado, se ríen, como dicen nuestros sabios al versículo, Neginasam kol hayem, sus cánticos es todo el día, están sentados y comen y beben y se emborrachan y se sientan y charlan y se ríen de mí. Así dice el versículo de Eija, que Irmiyahu mismo escribió, como dijimos anteriormente, sobre Irmiyahu y la tristeza de la destrucción del primer templo, etc. Pero Irmiyahu está diciendo, la gente se está muriendo de risa de mí. Yo soy el profeta, yo cumplo las mitzvahs, estudio la Toira, y estoy diciendo que se va a destruir el Beis Hamikdash, se están muriendo de risa de mí, se burlan de mí.
Y más aún, peor que esto, son los sufrimientos espirituales, cuando estas personas humillantes, bajas, espiritualmente hablando, brutos, bestias, se ríen de uno. Son tontos que no entienden nada, no entienden las cosas. Ahí la demás vana, no tienen ninguna comprensión y tampoco tienen placer en comprender nada. Son personas que nunca se esforzaron en entender cosas sutiles, o por lo menos suficientemente sutiles para que su intelecto propiamente dicho esté más refinado y sean capaces de apreciar un concepto, una idea. Toda la esencia de ellos es que son Bala y Taiba, son personas con extremas, fortísimas pasiones. Y ellos comen y beben y hacen todo lo que sus corazones ordinarios y malvados desean. Viven por sus pasiones nada más. Y el resto de las pasiones y placeres materiales y cualidades emocionales desastrosas que prefieren ser libres totalmente, ellos prefieren, y es mejor para ellos, estar sin absolutamente ningún tipo de yugo, ningún tipo de obligación. Nada, yo con lo que quiero. Nadie me obliga a hacer nada. El Rebbe está hablando específicamente de obligaciones de Toiro, mitzvos, etc. Y está hablando de Yehudim, específicamente, burlándose de otros Yehudim. Son megushamim, son ordinarios, peores todavía que beheimes y hayes, que animales domésticos y animales salvajes. Estas criaturas son tan bajas que se ríen. Estas criaturas se ríen de aquellos que estudian Toira y tienen temor al cielo, y esto es un desprecio muy grande y es un sufrimiento muy grande. Por ejemplo, el hijo de un rey que tiene muchas capacidades y es muy refinado y fue educado en el palacio del rey a través de grandes educadores, muy buenos educadores, que invirtieron en su educación las fuerzas más grandes que ellos tenían en asuntos intelectuales para permitir al hijo del rey entender las sabidurías más profundas que hay. Y también en asuntos emocionales, buenas cualidades. El castigo más grande que hay para el hijo del rey, después de haber estudiado tanto, de ser tan capaz, etc., es cuando peca frente al rey, que sea entregado en manos de estas personas que se burlan de él, que no son capaces de apreciar quién es el hijo del rey, no son capaces de apreciar la capacidad que tiene, la educación que tiene, etc. Este fue el tercer capítulo, Kitz, resumen. En el momento del exilio amargo, la observancia de Toiro Mitzvos es muy difícil. Hay muchas dificultades y hay mucha burla de aquellos que lo único que viven por lo único que viven son por sus pasiones. Y son extremadamente terrenales, bajos, mundanos, ordinarios. Y es como el hijo del rey que peca, y el castigo más grande que puede haber para él es que lo sientan junto con el conjunto de todos aquellos que no saben hacer nada, nunca estudiaron nada, no entienden nada, no tienen buenas cualidades emocionales, etc. 4. También entre las personas más buenas, digamos, mejores personas, entre aquellos que están solamente entregados a sus pasiones y placeres materiales, aquellos que tienen algún tipo de comprensión intelectual. Hasta ahora estuvimos hablando en el capítulo 3 de los que ni siquiera son capaces de entender nada, no les interesa nada. Pero hay un nivel superior. Hay quienes sí son capaces y hacen algo, si está escrito acá, hacen algo al respecto de comprensión, entienden algunas cosas y por lo tanto se llaman maskilim, inteligentes, seigeles, inteligencia, razonar, pensar, etc. Aún así, el intelecto y la sabiduría que ellos tienen no genera que tengan buenas cualidades. El intelecto en ellos no influencia sobre las cualidades emocionales para refinarlas, y en particular el concepto de gaiva, soberbia. Es decir, el objetivo final del intelecto es que afecte a las emociones para guiar a las emociones. Es como tener una carreta con los caballos y sin el conductor. Los caballos son las emociones, el conductor es el intelecto que conduce a la carreta con los caballos, etc. Caballos solos no van a ningún lado, son un desastre. El conductor solo no tiene carreta, ¿a dónde va a llegar? El objetivo es que ambos se junten y que uno, obviamente el conductor de la carreta, dirige a los caballos a donde tienen que ir para aplicar la fuerza de los caballos como corresponde, en el camino que corresponde, etcétera, etcétera. Este es el ejemplo. En el capítulo anterior se habló de personas que ni siquiera tienen cop, no tienen cabeza tampoco.
no piensan, no se ocupan de eso, lo único que les importa son sus pasiones. Ahora el Rebbe está hablando de personas que sí tienen kop, sí tienen cabeza, sí tienen inteligencia, pero esa inteligencia no trabaja para guiar a las cualidades emocionales. De hecho, no funciona, por alguna razón, vamos a ver, no funciona para no generar malas cualidades, para refinar las cualidades negativas y transformarlas en positivas, no funciona. Y en particular es el Rebbe Gaiva, soberbia, arrogancia. Cada uno piensa que es Yochid Bedoiro y yo soy único en la generación, soy el más inteligente, el más capaz, el mejor. La capacidad intelectual, la sabiduría son mías y todas las personas del mundo son como nada frente a mí. No existen. Ni siquiera se les ocurre la posibilidad de que el otro puede comprender las cosas mejor que uno. Todo esto surge de soberbia. Y la soberbia surge principalmente porque tiene poca comprensión en aquello mismo que estudió. Estudiar estudió, entender entendió, pero poco. Esto genera soberbia. El ejemplo de esto es una persona pobre que nunca tuvo 100 pesos, 100 zehuvim, dice acá, 100 monedas, lo que sea. Nunca tuvo, siempre fue pobre. Cuando Dios, bendito sea, le nutre a esta persona de atzlaja, gran éxito, y esta persona gana muchísimo dinero, entonces se vuelve soberbio y anula incluso a los que antes eran ricos también. No, mirá, ahora yo tengo dinero, esto, lo otro. Y recibe, digamos, tiene en su interior amplitud en el corazón y anda con la cabeza levantada y orgulloso de sí mismo porque ahora tiene dinero. También así es la persona que se considera a sí mismo un grande con la poca comprensión que tiene. Los ricos eran ricos y tienen un montón de dinero. Este nunca tuvo nada, ahora tiene unos pesos y se cree gran cosa. ¿De qué te crees? Pero esa poca cosa que tiene genera un montón de soberbia. Entonces aquí tenemos una persona que intelectualmente hablando estudió un poco, sabe algo, se llama a sí mismo un maskil, un gran inteligente, pero en realidad no comprende realmente los asuntos que estudió. No los tiene en la yema de sus dedos, como quien dice, en la punta de la lengua. No los tiene preparados. Algo sabe acá y allá. Y ese poco conocimiento que tiene genera una soberbia terrible. En realidad, un verdadero sabio es una persona muy recatada y muy modesta para sí mismo, y se esfuerza para estudiar de todas las personas que comprenden correctamente algo o que tienen una buena cualidad emocional en un determinado asunto, como está escrito Mikol Melamda y Skalti. De todos mis maestros aprendí. Una persona que desea estudiar sabiduría con fundamentos va a estudiar de todos los sabios, de acuerdo a las condiciones y la forma de estudiar sabiduría. ¿Cuáles son las condiciones? La primera condición del estudio de sabiduría es la entrega al estudio y el vínculo con el maestro. Cuanto más uno esté vinculado con su maestro y con el concepto que está estudiando, así va a entender ese concepto mucho más profundamente. Y con cada concepto que estudia hay que profundizar y explicárselo a sí mismo muchas veces hasta que la persona entiende realmente y capta el concepto como corresponde, y solamente entonces se puede entender realmente un concepto. Pero una persona que es un balgaiva, es una persona soberbia, en adición a que su sabiduría no es sabiduría, su soberbia es lo peor que hay y es la fuente de todas las malas cualidades como envidia, pasiones, búsqueda del honor, etc. Para estas personas, la sabiduría es algo separado y la pasión es algo separado. Vos puedes ser muy sabio y estar totalmente entregado a tus pasiones. Esto es lo que ellos piensan. Y el fortalecimiento de las pasiones genera que la persona termine perdiendo la comprensión. Porque cuando la pasión es tan fuerte en el interior de la persona no es capaz de aplicar, justamente de lo que estamos hablando, aplicar el intelecto para controlar una determinada pasión que incluso puede ser que le haga daño. Pero esta persona no es capaz de hacer esa conexión entre lo intelectual y lo emocional. Están separados. Lo intelectual es intelectual, pero es tan poco. Y la persona piensa que esto es tanto, no es capaz de influenciar a lo emocional. La esencia de una persona es seichel, intelecto. El ser humano es intelecto. Las cualidades
emocionales que se encuentran también en los animales no son la esencia de la persona. La persona es intelecto. Hay diferentes perspectivas para ver esto, pero esto es lo que dice el discurso acá. La persona es intelecto y la virtud del ser humano por sobre el animal es el intelecto justamente. Los animales también tienen emociones y desde la perspectiva de su intelecto la persona tiene que ser fuerte, y tiene que tener la capacidad de gobernar por sobre sus emociones en general y en particular por sobre sus pasiones. Una persona que no evita cumplir todas sus pasiones y se entrega a los placeres materiales como un animal, es peor todavía que un animal. Porque al fin y al cabo el animal fue creado así. Pero el ser humano tiene otra capacidad y sin embargo se comporta como un animal, es peor que un animal. Cuando este tipo de personas también se ríe de los que estudian Toira y son temerosos de Dios, esto genera terribles sufrimientos y terrible humillación en la persona. Este fue el capítulo 4, Kitsu, resumen. También una persona que tiene sabiduría o riqueza se vuelve soberbio. Y en la práctica, en la verdad de la cuestión es que la persona tendría que ser modesto, humilde. Cuanto más estudioso es la persona, cuanto más estudiado está, tiene que ser más humilde todavía. Estos que son soberbios y que se ríen de aquellos que cumplen Torah y mitzvahs son peores todavía que animales. Quinto capítulo, último. El Talmud cuenta, de acuerdo al camello es la carga. Y Rashi explica, de acuerdo a la fuerza del camello, uno puede cargar tanto cuanto el camello aguante. Dios no exige más de lo que podemos hacer. Cuando estamos en el momento del golus, del exilio, y dentro del momento del exilio, como dice el Talmud, los talones del exilio, de Mashiach, los últimos momentos del exilio, como dice la Mishnah, y Rashi lo explica, qué significa talones de Mashiach, en el momento del final del exilio, antes de la venida de Mashiach. Hay muchos que molestan a los estudiosos de Toira y temerosos del cielo y los perforan. Hay que saber que el pueblo de Israel en su interior tiene una fuerza para pararse frente a todas las cosas que le impiden la observancia de Torah y mitzvahs, con muchísima fuerza, más todavía que en la época en que existía el Beis Hamikdash, el templo, porque la fuerza de Mesirus Nefesh, de sacrificio más grande, es mayor en el exilio que en la época del Beis Hamikdash, del templo. ¿Cómo podemos saber que la capacidad de entrega absoluta a Dios es mayor en la época del exilio que en la época del Beis Hamikdash, el templo? Esto lo vamos a entender de lo que vemos en los miembros del cuerpo. En el cuerpo todos los miembros son iguales. Sin embargo, cada uno tiene una influencia diferente. Obviamente, la cabeza es cabeza, el pie es pie, etc. Pero en el concepto de que la vitalidad de cada uno de los miembros del cuerpo surge del cerebro, son todos los miembros iguales. Junto con esto, nosotros vemos, aún así, que para ingresar las piernas y los talones en agua caliente es mucho más fácil que hacer ingresar la cabeza. Entonces, por un lado somos todos iguales, todos los miembros del cuerpo, quiero decir, son iguales. Por el otro lado, no es tan sencillo. Poner la cabeza en agua hirviendo, no la vas a poner nunca. Poner el pie en agua hirviendo, puede ser. Las personas dicen que la razón de esto es porque es más fácil poner los pies en agua caliente que la cabeza en agua caliente, porque los pies, el talón, siente en menor medida el dolor que la cabeza. Pero esto mismo hay que explicarlo. ¿Por qué justamente es que el talón siente menor dolor que la cabeza? El talón recibe vitalidad del alma como la cabeza, como dijimos anteriormente, son iguales, y como el Alter Rebbe explica en el Tanya, que la principal vitalidad está en el cerebro, en la cabeza, y cada uno de los miembros recibe de ese cerebro en la cabeza su fuerza de acuerdo a su capacidad, su necesidad, el ojo para ver, el oído para escuchar, la pierna para andar. Todos reciben de la cabeza. Y de aquí se entiende que la vitalidad del alma se esparce por todo el cuerpo, en todos los miembros. Que así fijó Hashem la naturaleza del alma, que pueda dar vida al cuerpo. Y decretó Dios sobre el alma que se invista dentro de un cuerpo material. Y esto es lo que decimos en el rezo, que Hashem es mafli lasois, Hashem hace maravillas. Lo decimos en el rezo después de salir del baño todos los días, etc., que Dios formó al hombre, y terminamos diciendo mafli lasois, que Dios hace maravillas, es decir, que une lo espiritual con lo material.
Pero la cuestión es que, de vuelta, el alma se esparce a lo largo de todo el cuerpo. Automáticamente se entiende que no hay ninguna diferencia entre la vitalidad que da vida del alma, que da vida a la cabeza, y la vitalidad que da vida al talón. Entonces no entendemos por qué puede ser que sea más fácil hacer ingresar el talón en agua caliente que más fácil que ingresar la cabeza en el agua caliente. Y la respuesta es porque el talón está más anulado al alma que la cabeza. Lo más bajo del cuerpo tiene más bitul, tiene más anulación. También ocurre con lo mismo con nuestro asunto. Estábamos tratando de explicar por qué es que la fuerza del Mesirus Nefesh, de entrega absoluta a Dios, se encuentra más fuerte en el momento del exilio que en la época del Beis Hamikdash, el templo, porque en el momento del exilio, en los talones de Mashiach, justamente por eso se llama talones, hay más revelación de esta fuerza de sacrificio. No solamente que no nos sentimos afectados por aquellos que se ríen y molestan de diferentes maneras, aquellos que cumplen Torah y mitzvot, como el Rebbe explicó, dos formas: el que es un burro absoluto e incluso el que es inteligente, que es un soberbio. No solamente no nos vamos a ser afectados por esto, sino todo lo contrario. Nos fortalecemos en la observancia de Torah y mitzvot, y con esta fuerza de Mesirus Nefesh, de entrega total a la Torah y a las mitzvot, vamos a tener el mérito de que todo Bnei Israel, en todo el mundo entero, recibamos Bias Mashiach, Goy el Tzedek, la venida de Mashiach, nuestro justo Redentor. Kitzur, resumen. Un Yehudí tiene que saber que Dios le entregó la fuerza santa fuerza de Mesirus Nefesh, de entrega, y esta fuerza fluye, surge de la Neshome, del alma, Nefesh Elekis, como el Rebbe explicó anteriormente. Y el exilio se llama Ikvis Mashiach, se llama los talones de Mashiach, y los talones dan fuerza a todo el cuerpo, porque al fin y al cabo todo el cuerpo se sostiene sobre los talones, y la fuerza de entrega se encuentra más en todo el pueblo de Israel en el momento de Golus, en el momento del exilio, más todavía que lo que estaba presente en el momento del Beis Hamikdash, del templo. Con este sacrificio vamos a tener el mérito de recibir el rostro de nuestro justo Redentor rápido en nuestros días.